En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. El Señor está conmigo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que luego de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Recorrieron toda la isla hasta Pafos. Allí se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador, Sergio Paulo. El gobernador, hombre inteligente, mandó llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, que es lo que significa su nombre, se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo: ¡Tú, hijo del diablo y enemigo de toda justicia! Estás lleno de todo tipo de engaño y de fraude. ¿Nunca dejarás de torcer los rectos caminos del Señor? Ahora, la mano del Señor está contra ti. Vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad, y comenzó a buscar a tientas quien lo llevara de la mano. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Pablo y sus compañeros siguieron su viaje desde Perge hasta Antioquía. El sábado entraron a la sinagoga y se sentaron. Al terminar la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirles: Hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, por favor hablen. Pablo se puso en pie, hizo una señal con la mano y dijo: Hombres de Israel, y ustedes los paganos temerosos de Dios, escúchenme. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados y engrandeció al pueblo mientras vivían en Egipto. Con gran poder los ha sacado de aquella tierra y soportó su mal proceder unos 40 años en el desierto, luego de destruir 7 naciones en Canaán, y dio a su pueblo la tierra de ellas en herencia. Todo esto duró unos 450 años. Después de esto, Dios les asignó jueces, hasta los días de Samuel el profeta. Entonces, la gente le pidió un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que gobernó por 40 años. Tras destituir a Saúl, les puso a David como rey, quien dio este testimonio: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. De los descendientes de este hombre, Dios ha provisto a Israel un Salvador, que es Jesús, como lo prometió. Antes de la venida de Jesús, Juan predicó un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba completando su carrera, dijo: ¿quién suponen ustedes que soy? No soy aquel, no. Pero después de mí viene quien a sus sandalias no soy digno de desatar. Hermanos, descendientes de Abraham, y ustedes los temerosos de Dios, a nosotros este mensaje de salvación se nos ha enviado. El pueblo de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús. Por tanto, al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Aunque no encontraron ninguna causa digna de muerte,
le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Después de finalizar las cosas que estaban escritas, lo bajaron del madero y luego lo sepultaron. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de los pueblos de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos las buenas nuevas, pero Dios prometió a nuestros antepasados y Él nos ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús. Como está escrito en el 2º Salmo: Tú eres mi hijo, hoy me he convertido en tu padre. El hecho de que Dios lo resucitó de entre los muertos para jamás corromperse, se cumplieron con estas palabras: Yo les daré las santas y seguras bendiciones prometidas a David. Por eso dice en otro pasaje: No permitirás que el fin de tu santo sea la corrupción. 4. Cuando David, después de servir al propósito de Dios en su propia generación, él murió, fue sepultado con sus antepasados, y su cuerpo sufrió la corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó, finalmente, no sufrió la corrupción. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de nuestro Señor Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Por Jesús, todos los que creen serán justificados de todo, aun los que no estén justificados por la ley de Moisés. Tengan cuidado, que lo que han dicho los profetas no les suceda a ustedes. Miren, burlones, asómbrense y desaparezcan. Estoy por hacer en estos días una obra que ustedes nunca creerán, aunque alguien se la explique. Al salir ellos de la sinagoga, los invitaron a que el siguiente sábado les hablaran más de estas cosas. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos fieles acompañaron a Pablo y a Bernabé, los cuales en su conversación con ellos les instaron a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente sábado casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron a las multitudes, se llenaron de celos y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Pablo y Bernabé les contestaron valientemente: Era necesario anunciarles primero la palabra de Dios. Como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los paganos. Así nos lo ha mandado el Señor. He dado a ti luz para los paganos, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los paganos se alegraron y celebraron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda la región, pero los judíos incitaron a mujeres muy distinguidas y favorables al judaísmo y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Por tanto, los expulsaron de la región. Ellos se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio, y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo.